Bueno, le damos la bienvenida a esta mesa número 1, que es sobre el campo profesional de las relaciones internacionales. Les recordamos a los oradores que tienen 10 minutos para hacer su exposición. Una vez que finalicen los 6 oradores que tenemos en esta mesa, abriremos a preguntas. Estas preguntas les pedimos que las escriban en el chat y las leeremos después. Para comenzar, presentamos a Federico Trebuch, que es internacionalista de la Universidad Siglo XXI, especialista en cooperación internacional y financiamiento de gobiernos locales de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Magíster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Buenos Aires y doctorando en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeñó como director encargado de investigación y proyectos en la Secretaría de Integración y Relaciones Internacionales de la provincia de Córdoba y como director de la especialización de posgrado en negocios internacionales de la Universidad Siglo XXI, donde también es profesor titular. Federico, entonces te damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. La verdad que es un placer poder estar en esta conversación y ver a tantos colegas, a mis profesores, como es el caso de Paulo Bota, ¿no? Que lo tengo acá, que me ha formado, y también algunos alumnos que he visto por ahí. Anaí también es alumna que forma parte de este panel, así que es un excelente punto de encuentro y me parece una actividad muy pertinente, sobre todo para los desafíos que se vienen en el marco de nuestras carreras, así que celebro la organización. Yo tengo aquí una serie de reflexiones que he preparado, ¿no? Que he podido recolectar a lo largo de mis años de profesional en relaciones internacionales y que he tenido la oportunidad por ahí de participar en diferentes iniciativas, ya sea del campo del sector público, del privado y también de algunas iniciativas del tercer sector a modo de emprendimiento. Todo lo que yo voy a conversar en este momento, ¿no? Tiene que ver específicamente con el campo de las relaciones internacionales en Córdoba, que por ahí tiene un perfil diferente al que puede tener en Rosario, ¿no? El que puede tener aquí en el norte o el que puede tener en Buenos Aires. Entonces, hay algunas cuestiones que quizás están menos institucionalizadas y otras que están más desarrolladas. En este sentido, mi desarrollo profesional como internacionalista está muy vinculado a lo que fue el mesoentorno de Córdoba, ¿no? Que es muy robusto, hay muchas instituciones y tiene un perfil internacional que queda muy elevado, pero absolutamente disociado de lo que es la carrera de Relaciones Internacionales. Entonces, mi desarrollo, ¿no? Ha sido más que nada por fuera del campo que denominamos académico, si se quiere, o profesional de las relaciones internacionales. Voy a permitir comenzar con una declaración un poco disruptiva, pero es a ese propósito, en que las relaciones internacionales no son una carrera, ¿no? Sino que es un campo de conocimiento y por lo tanto involucra a más de una profesión dentro de ese campo, ¿no? Esto quiere decir que los conocimientos pueden ser aplicados en diferentes ámbitos y a través de diferentes formas, lo que de algún modo constituye algunos, digamos, aspectos más positivos y aspectos negativos. ¿Qué quiero decir? ¿No? Que al igual que otras ciencias sociales, las relaciones internacionales, ¿no? Se encuentran insertas dentro de una industria que vamos a llamar la industria del conocimiento. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos para vender o para ofrecer es un intangible. Es un intangible, pero que tiene alto valor agregado y que no siempre, ¿no? Se encuentra visible o de algún modo se encuentra escondido, ¿no? Que hay que generar esa demanda, ¿no? Para que sepan a qué nos dedicamos, ¿no? Y en definitiva, como decía Schumpeter, no hay que hacer un esfuerzo por vender, ¿no? Porque nadie consume lo que no sabe que necesita. Entonces, en este caso, ¿no? Me parece importante mencionarlo. El tema de las relaciones internacionales, o por lo menos el desempeño profesional de las relaciones internacionales, tiene un costo de entrada muy bajo, porque
cualquier persona que sepa leer y escribir podría desempeñarse en este campo, tanto en las relaciones internacionales como en la ciencia política, ¿no? Pero lo que nos diferencia es cuánto sabemos, ¿no? La pertinencia de lo que sabemos para la solución de problemáticas específicas y cómo lo aplicamos, es decir, descubrir qué nichos, ¿no? En qué nichos ese conocimiento es necesario. Y aquí es donde nos damos cuenta, ¿no? De la importancia de conocer el entorno, como bien han comentado los que me precedieron en la palabra, en donde uno tiene que proyectar su carrera. Básicamente lo que hay que tener es un dominio de la teoría, ¿no? Y poder contrastar, ¿no? las tendencias estructurales con las coyunturas específicas y el conocimiento de metodologías que nos permiten acceder, ¿no? De manera confiable a determinados resultados. Yo personalmente, cuando estudié Relaciones Internacionales, no tuve la oportunidad, más allá de que he tenido grandes profesores, no tuve la oportunidad de que me expliquen un mapa de la carrera, ¿no? ¿Qué iba a hacer yo con ese conocimiento? Y cuando digo esto me refiero de manera específica, ¿no? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son las empresas? ¿Cuáles son las organizaciones intermedias? ¿No? ¿Cuál es el código, ¿no? En el cual se desempeña, digamos, en el cual se desenvuelve esta actividad? Como digo, no es que no haya tenido una buena formación, sino que la institucionalidad de la carrera por ese entonces quizás no estaba tan clara como lo puede ser ahora en la actualidad. Y también un punto particular, ¿no? Tiene que ver con un fenómeno quizás muy de Córdoba, ¿no? En donde la mayoría de todos los egresados tienen una vocación más profesionalizante, en donde muchos, ¿no? Claramente se fueron a la carrera diplomática, otros salen del radar, van para el lado del comercio exterior, para el lado del sector privado, y la mayoría de todas las líneas de investigación que hay hoy en Córdoba no están vinculadas a las relaciones internacionales de manera específica, ¿no? Sino que se produce un desbordamiento hacia otras tradiciones académicas que tienen un poco más de desarrollo, sobre todo en el campo de la sociología. Entonces, voy a hacer una analogía que con el amigo Ignacio Liendo, que muchos de acá lo conocen, me parece interesante destacar. Muchas veces pienso, ¿no? Que estudiar relaciones internacionales es como estudiar veterinaria. El mundo es demasiado amplio para saber todo, ¿no? Así como el reino animal es demasiado amplio para saber de qué manera se cura a todos los animales y a todas las especies. Entonces, por lo tanto, más allá de definir una especialización en cuanto a la temática, ¿no? Ya vemos la economía, ya vemos el medio ambiente, ¿no? O alguna temática que es geográfica, se requiere también definir qué profesión vamos a hacer con esa temática, qué nos vamos a dedicar. Entonces, por ahí es lo que yo decía del mapa de relaciones internacionales y que mucho también lo ha comentado, pero que quede bien específico y bien claro. Por lo menos a mí me ayudó mucho, ¿no? Poder esquematizarlo y transmitirlo también a mis alumnos. Básicamente, ¿no? A grandes rasgos, y es mi perspectiva personal, tiene que ver con tres grandes campos. Uno es la gestión y la práctica, que como dijeron, bien puede ser el sector público, el sector de las empresas, ¿no? O el tercer sector, las organizaciones no gubernamentales. Cada una de estas actividades, ¿no? Y cada una de las temáticas que se desempeñan en estas actividades tiene un código, tiene metodología, ¿no? Tiene una serie de cuestiones que se tienen que aprender para convertirse en un profesional de ese nicho. Algunos están más institucionalizados y otros no tanto. Más institucionalizados, pongamos el caso de la diplomacia, ¿no? Ya es una carrera bien definida. Otros menos institucionalizados tiene que ver, por ejemplo, el caso de la paradiplomacia, que es donde yo me desempeño, ¿no? En la provincia de Córdoba, donde los esfuerzos son más asistemáticos. El tema de la ciencia y la academia es el segundo punto, ¿no? También hay una carrera dentro de todo más o menos definida, ¿no? El caso de Rosario es muy significativo. Aquí le veo a Anabela Uso, donde veo que también tiene ya unos grandes hijos académicos, ¿no? Que ya tienen mucho vuelo profesional, ¿no? Y eso quiere decir, digamos, que están dentro de una línea, de una escuela, ¿no? En donde se va transmitiendo de generación en generación el conocimiento, y eso permite de algún modo mejoras incrementales. Entonces, ese es otro campo. Y finalmente,
un plano más intermedio entre la práctica, ¿no? y lo académico, lo científico, ¿no? Tiene que ver con la consultoría, con el periodismo, con los analistas, ¿no? Que es el uso también de ese conocimiento, pero de una manera mucho más coyuntural, mucho más específica. Entonces, lo que yo más o menos que propongo en esta intervención, ¿no? Tiene que ver con dar un poco de respuesta, ¿no? A esto que nos a esto que se habla bastante es ¿por qué estudio relaciones internacionales? ¿Qué voy a hacer con la carrera de relaciones internacionales? ¿No? Básicamente, ¿a qué me dedico? ¿No? Entonces, yo creo que un punto, ¿no?, en común de todas estas cuestiones tiene que ver con que todas sistematizan el conocimiento. ¿No? De algún modo, ¿no?, nuestra materia prima es el conocimiento y lo que tenemos que hacer es sistematizarlo para que llegue a esos nodos específicos donde se necesita, ¿no? Pero el objetivo en común de todas estas áreas, de estas tres grandes áreas, que podría profundizar bastante en esto, tiene que ver que todo ese conocimiento contribuya a tomar decisiones en un contexto globalizado. ¿Qué quiero decir esto? A veces las decisiones pueden ser más directas o indirectas, o que algún conocimiento científico o algún tipo de grupo, de centro de investigación genere algún tipo de conocimiento que posteriormente pueda ser tomado por la práctica, pero en definitiva, ¿no?, lo que quiero decir, ¿no?, es que es importante, ¿no?, que los profesionales entiendan que trabajan con el conocimiento y que ese conocimiento tiene que ser aplicado para que produzca una transformación. Yo en el 2017 tuve la suerte, ¿no?, el honor de ser seleccionado como joven sobresaliente por la Bolsa de Comercio de Córdoba, ¿no?, por algunos aportes que había hecho en la internacionalización de la provincia y sobre todo por ahí también la difusión de lo que era el campo de las relaciones internacionales en la provincia de Córdoba. Salen 10 jóvenes sobresalientes, ¿no? Bueno, a mí me tocó compartir con algunos emprendedores, músicos, artistas, etcétera, ¿no? Pero uno de ellos era un emprendedor muy reconocido que había desarrollado un producto muy innovador, que comentó que le había llevado 8 años establecer una cadena global de valor para su producto. 8 años. Entonces yo pensaba en ese entonces, si hubiera existido, ¿no?, 2 o 3 generaciones de profesionales, especialistas en negocios internacionales, no digo en comercio internacional, sino digo en negocios internacionales, que es un campo mucho más amplio, que involucra poder, que involucra interacciones personales, que involucra, ¿no?, un entendimiento del mundo mucho más sistémico, ¿no? Ese tiempo que le llevó a este colega, ¿no?, armar su cadena de valor en 8 años, probablemente con un asesoramiento especializado, ¿no?, y ya con cierta experiencia, quizás se podría haber reducido mucho más, ¿no?, y podría haber tardado unos 3 años. Entonces, lo que yo estoy comentando acá, y con esto ya cierro, porque tengo varias cosas más, pero con esto ya cierro, así no se me extiende demasiado. Es que es muy importante la definición de estas cuestiones, de esta estructura, porque le ahorra muchísimo tiempo, ¿no?, a los profesionales y a los egresados. Yo tengo más de 100 practicantes profesionales a lo largo de todos mis años de profesión, ya sea en la Fundación SEIC, ya sea en la Secretaría, ¿no?, o cualquier otra iniciativa, o en cualquier otra iniciativa que me ha tocado estar. En la mayoría de todos los casos, ¿no?, los chicos no podían imaginarse de qué manera se desenvuelven como internacionalistas en el campo práctico, ¿no? Entonces yo digo, si uno más o menos estandariza todos estos procesos, ¿no?, o puede transmitirlos de manera clara, cosa que el profesional, el estudiante, vaya teniendo una aproximación a qué es lo que quiere hacer, ¿no?, podría ahorrar muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque eventualmente, ¿no?, lo que sucede es que salen, ¿no?, y hasta que se dan cuenta cuál es el campo de su interés, hasta que se dan cuenta cuál es el ámbito, ¿no?, en el que quieren estudiar el posgrado, hasta que ingresan en el mercado laboral, ¿no?, pasa como 5 o 6 años, ¿no?, y es realmente mucho tiempo y es una ventaja muy grande que se les da por ahí a tener que competir con otro tipo de profesiones, como habían dicho, derecho, los economistas, ¿no?, que de algún modo todos nos vinculamos en el ámbito público o privado. Entonces, en definitiva, me parece que este tipo de encuentros son muy importantes para poner en claro este tipo de estructuras que son muy necesarias en la transmisión
¿no? Y en la formación. Voy a cerrar simplemente con 3 recomendaciones, 3 o 4 recomendaciones que me parecen importantes destacar. Una es considerar el ámbito geográfico. No se puede estudiar relaciones internacionales de la misma manera, ¿no?, que lo estudiamos en Córdoba, que lo estudiamos en Buenos Aires, ¿no?, que incluso lo estudiamos en Jujuy, en Londres o Nueva York, ¿no? Los determinantes geográficos del entorno son cruciales para que un profesional pueda entender de qué se trata, ¿no? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son los intereses de esos actores? ¿No? Como yo decía, en Córdoba, ¿quién es la Bolsa de Comercio? No se puede entender hoy la ley de conocimiento, ¿no?, que ha sido promulgada la semana pasada, si no se entiende la configuración del Córdoba Cluster Technology, ¿no? Y no se puede entender eso si no se entiende, ¿no?, el formato de inversión extranjera directa que se ha proyectado de los 2000 en adelante en la provincia de Córdoba. Entonces, son cuestiones muy importantes a tener en cuenta. La geografía, ¿no?, el territorio, es un tema... Es un tema a considerar. El segundo punto tiene que ver con la existencia de organizaciones intermedias que ayuden a generar estos consensos, ¿no? El COFEI, por ejemplo, puede ser una de ellas, ¿no? Y bueno, que yo doy fe que en Córdoba desarrollamos una actividad más que interesante en el año 2017, pero bueno, tiene que haber más discusión sobre la cuestión profesional. Otra de las cuestiones, hay que animarse a emprender y animarse a invertir. Para robustecer el campo profesional de las relaciones internacionales, no se puede hacer solamente desde el Estado, no se puede hacer solamente, ¿no?, desde las grandes estructuras, sino que hay que invertir, ¿no?, y hay que proyectar y hay que emprender. Yo durante 10 años fui presidente de la Fundación SAIC, una experiencia absolutamente satisfactoria que me ha abierto muchísimas puertas, ¿no?, y ha generado realmente espacios muy interesantes para los jóvenes profesionales. Pero claro, eso fue una iniciativa en donde prácticamente el financiamiento venía de nosotros, ¿no? Entonces, ahí, bueno, hay que animarse, hay que animarse porque es una industria más como tantas de las otras. Federico, te pedimos que cierres. Sí, y ya cierro con esto como última reflexión, ¿no?, que también aplico el campo profesional o el campo de los practitioners, como se puede decir, que las relaciones internacionales tienen un enorme potencial para construir conceptos, ¿no?, y viendo un entendimiento más asertivo de lo que ocurre en el mundo, ¿no?, y cómo impacta claramente a nivel local. Esto supone una responsabilidad grande en quienes tienen esas capacidades, ¿no?, y la carrera o la profesión debe asumir que esos conocimientos demandan cierta capacidad de liderazgo, ¿no?, y de capacidad de articulación. Por lo tanto, un internacionalista que se desempeñe como economista es menos que un economista. Un internacionalista que se desempeñe como politólogo es menos que un politólogo, y así con el comercio exterior y con un montón de otras ramas. Ahora bien, el internacionalista realmente puede ser mucho más que la suma de las partes. Así, ya con eso cierro. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu intervención. Ahora vamos a presentar a Carolina Romano. Carolina es licenciada en Relaciones Internacionales, tiene un posgrado en formación como profesora universitaria por la Universidad Católica de Salta, una suficiencia como investigadora de la Universidad de Valladolid en el doctorado de Educación para el Desarrollo Humano Sostenible, diplomada en Advanced Management Program de la Escuela de Negocios, Instituto de la Empresa en Madrid, diplomada en Gestión para el Desarrollo Sustentable de la Universidad de la Cooperación Internacional. Es jefe de Cooperación Internacional de la provincia de Salta, coordinadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Xi'an International Studies University y docente allí mismo. Es investigadora invitada extranjera en Fundanchina y vocal del Consejo Federal de Estudios Internacionales. Carolina, entonces te damos la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias. La verdad que es un placer volvernos a encontrar. Digo volvernos porque ayer estuvimos en una serie de actividades y ya la estoy viendo sonreír a Anabela. Pero bueno, esto de la virtualidad tiene un aspecto positivo que es viajar a diferentes lugares del mundo y a todos lados sin maleta y rápidamente. Así que bueno, buenas tardes a todos. Agradecerles esta invitación, por supuesto, a Carla, a todo el equipo y a Alejandro. Es un placer estar aquí
y compartir un poco, bueno, sobre lo que creo que nos une y amamos, que es esta disciplina, ¿no? En la Argentina, nuestra disciplina ha ido ya tomando trayectoria, y no me voy a meter en esto, adhiero a lo que ya han dicho el decano y algunos jefes de carrera, porque tenemos, ya puedo decir, una tradición, ¿no? Si nos sumamos ahí a lo que viene haciendo la Universidad de Rosario, que me imagino que Anabela va a hablar mucho de eso. Pero bueno, en Salta, la carrera tiene 24 años, y yo soy en Salta, porque hay una modalidad de distancia también, la primera en egresar. Así que me ha pasado todo lo que han ido comentando sobre para qué estudiar. Me llegaron a decir que estudiar en Salta esa carrera era como estudiar para astronauta, un funcionario que se dedicaba a hacer relaciones internacionales, ¿no? Entonces, es muy gracioso, y tenemos las anécdotas en las que a veces nos reímos y nos consolamos con los estudiantes y con los colegas. Pero bueno, a partir de ello, como les decía, el desarrollo ha sido excepcional en este tiempo, a partir de la década de los 90, ¿no? Mucho ha tenido que ver la internacionalización y lo que se ha ido produciendo en el mundo, y que nosotros lo hemos tomado también, y creo que a partir de un hecho fundamental para la Argentina, que fue la reforma de la Constitución, y el otorgarle a las provincias esa potestad, abrió en ese momento un momento clave, porque a partir de allí, provincias como la nuestra, que creo que fue una de las primeras en tener una secretaría de Relaciones Internacionales, ¿no? Primero una dirección de comercio exterior, y que luego se convirtió en una secretaría. Así que en ese sentido es un proceso que, como decía, ha ido primero evolucionando la inserción laboral de los profesionales en relaciones internacionales, que en un primer momento ha sido abocada a las aulas y a la educación en diferentes niveles, y que después pudo dar un salto y tomar un impulso en diferentes ámbitos, ¿no? En un ámbito que tiene que ver con la asesoría en los poderes ejecutivo y legislativo, a diferentes niveles, en la gestión de las organizaciones gubernamentales, en la carrera diplomática, en ámbitos de oficinas de relaciones internacionales específicamente. Y aquí me tomo un minuto, porque hoy en Salta tenemos profesionales trabajando en diferentes ministerios, en áreas de cooperación internacional, en la que me incluyo, y también tenemos profesionales egresados de la universidad que están en altos cargos de la función pública. Tenemos una secretaria de Relaciones Internacionales, tenemos ya con sus equipos, que todos han pertenecido o pertenecían al equipo, bueno, y han salido de la universidad. Así que en eso creo que se ha dado un paso muy importante, y que entiendo que ha sido un camino en el que el impulso se ha tomado a través de instituciones y asociaciones a nivel nacional. Y entonces tengo que mencionar al Consejo Federal de Estudios Internacionales, que ya tiene un poco más de 10 años, que ha logrado por estos casi 11 años, en realidad, el año pasado se hicieron los 10, ha logrado hacer seminarios 2 veces al año, proyectar diferentes congresos que también se lograron hacer 2 veces al año, hacer una serie de investigaciones que se han ido publicando, y la que tengo el orgullo de decir que mucho ha sido gracias a Santiago del Estero y a la UCSE, ¿no? Creo que hay que mencionar acá al doctor Antonio Musso, que ha hecho un gran aporte a las contribuciones académicas en el norte argentino. Así tenemos que también mencionar a la SAP, a la Sociedad de Análisis Político, en donde también con ese motor que ha logrado generar seminarios, eventos de encuentro, becas, han sido importantes, este camino se ha ido allanando. Pero lo cierto es que hoy la sociedad salteña busca y encuentra explicaciones de la realidad internacional a través de nuestros profesionales. Y a veces es
es satisfactorio, ¿no? Prender la televisión y encontrar alumnos, docentes, que explican las situaciones del mundo, que se dedican a la comunicación social, y que hacen que la sociedad se acerque a esa carrera que era en algún momento, y hace unos poco más de 24 años, muy, no se comprendía, ¿no? Era como les decía, pensar en ser astronauta. Así también creo que ha sido importante el camino a los que se han ido sumando alianzas, y que creo que moviliza a nuestros estudiantes, que son justamente de la Organización de los Modelos de Naciones Unidas, con toda una asociación de jóvenes que movilizan a por lo menos 2.000 estudiantes todos los años, a JCI, con diferentes proyectos de cooperación internacional, a IESEC con los intercambios, y con todo un espacio que creo que se ha ido generando desde estos tres aspectos, ¿no? Las alianzas, la administración pública y la universidad. Y creo que ese modelo es el que ha ido abonando un camino que hoy es fructífero, que hoy evidencia a los estudiantes una salida y una proyección a esa salida laboral, con una falencia, ¿no? En Salta les diría que no tenemos tan afianzada la carrera de investigación, sigue siendo uno de los desafíos, y creo que mucho tiene que ver con también esto de esta condición de estar tan alejados, el no poder formar estos equipos de investigación, la falta de recursos financieros y técnicos para lograr lograr hacer las investigaciones. En el sentido de mi experiencia personal, porque creo que Carlos también quería que hagamos referencia a nuestra experiencia personal, creo que yo pasé por todos esos momentos, ¿no? Pasé por los momentos de la ONG y asesorando con proyectos y haciendo mucho voluntariado, pasé al momento de la consultoría, estuve y sigo siendo docente de la universidad, he incursionado e intento seguir incursionando en investigación, pero a veces es una tarea muy solitaria, y en la actualidad puedo dedicarme a un mundo que es totalmente diferente, y es dar clases en una universidad en China, ¿no? Con todo lo que eso implica. Este ya era mi 5.º año, pude viajar por 5 años consecutivos a China, en este ya no lo pude hacer, pero creo que es importante pensar en estas oportunidades con una clave, y con una clave que tiene que ser la intensidad del trabajo que tenemos hoy, la proyección de nuestra profesión en un ambiente que con este dinamismo nos necesita, porque tenemos las claves para comprender la realidad que estamos viviendo, y con la convicción de lograr lo que tengamos, lo que nos pongamos como objetivo. Para eso creo que son 3 consejos los que podría dar a los estudiantes que nos están escuchando hoy, que es intentar, intentar, intentar. Creo que ahí cumplí con mi tiempo, que también me habían pedido que sea breve, así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Como les digo, es un gran placer volvernos a encontrar, y bueno, felicitaciones por esta gran iniciativa. Muchísimas gracias, Carolina, gracias por tu intervención. Vamos a dar paso a nuestro siguiente expositor. Es Paulo Bota, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado de Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba. Es profesor de la Universidad Católica Argentina, director del Programa Ejecutivo en Medio Oriente Contemporáneo, profesor de la Universidad de El Salvador y también de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, director del Observatorio Militar de Medio Oriente. Es investigador principal de la carrera de docente, investigador científico de la Universidad de la Defensa Nacional, investigador senior del Institute for Global Studies en Roma,
coordinador del Departamento de Eurasia del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Paulo Botat, te damos la palabra. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos. Es un gusto estar aquí con tantos colegas, amigos. Realmente es refrescante. Voy a ser muy concreto. Básicamente lo que estamos repitiendo aquí, varios, es algo que yo creo que es el marco en el cual nos encontramos, que es lo mucho que se ha hecho, cuáles son los desafíos futuros que tiene nuestra disciplina, nuestra carrera, obviamente sin obviar las limitaciones que tenemos en nuestro propio contexto nacional, pero con el objetivo último de aumentar nuestra profesionalización y relevancia social. De más está decir que obviamente lo único que puedo hacer es hablar desde la experiencia propia de una persona que ya está en la segunda mitad de mi vida profesional, ya he cruzado la primera mitad, estoy en la segunda mitad, y básicamente referidas a un perfil específico, que es lo que podemos denominar el perfil en el ámbito académico-analítico, ¿no? Cuando hablamos del ámbito académico, centralmente referido al ámbito universitario, y cuando hablamos del ámbito analítico, ya sea en el sector público, que no sea derivado centralmente de gestión, en el sector privado, en los centros de estudios, en el sector privado, en instituciones diversas como empresas, ONG, etc. Hay tres cosas en las cuales me gustaría centrarme. La primera de ellas es que, como ya se ha mencionado aquí, nuestra disciplina tiende hacia la especialización. Yo diría que más bien eso no es una elección, es una necesidad. Ahí Federico, citando a Ignacio, lo mencionaba, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Nosotros, la realidad es tan grande que tendemos necesariamente hacia la especialización. No podemos hablar, no sé, como Carolina, un día de China, que es su especialidad, y al otro día ponernos a hablar de África subsahariana, y el otro día hablar de las elecciones en Bolivia, porque en realidad lo que estamos haciendo es, decir un par de cosas, pero en realidad necesitamos especializarnos. Ese es el primer dato. Como en el peor de los casos, como se ve en los journals académicos, pues será una especialización / comparación. Pero el primer dato es la necesidad de especialización. Y en ese sentido, las universidades con sus respectivas currículos de estudio tienen que tenerlo muy en cuenta. El segundo de los puntos que creo que es muy importante es necesitamos una especialización, pero jugando con las reglas de juego a nivel global, no una especialización de entre casa. ¿Por qué? Básicamente porque es la única posibilidad de que luego podamos interactuar con colegas. Si uno se dedica a un tema en el cual se ha especializado, pero no de acuerdo a estas reglas de juego, pues no va a poder interactuar. ¿Y cuáles son las reglas de juego internacionales? Pues son simplemente tres, yo diría. Cuando se considera una persona que es especialista en un área, es que tenga un título en ese área de estudio, que tenga un conocimiento relevante de los idiomas con los cuales o bien se desarrolla esa realidad o se desarrollan los estudios específicos de ese ámbito de estudio, y luego tengo una experiencia directa en ese área de trabajo. Y de nuevo ahí en cada una de estas tres actividades, las universidades con sus respectivas formulación de sus carreras tienen mucho que decir, ¿no? El caso de el área de estudio, la especialización por área de trabajo, por área de estudio, ahí recién estaba Norberto, no sé si sigue así, pero bueno, creo que Liri fue uno de los pioneros en la República Argentina de generar áreas de estudios específicos, y me parece que eso es algo muy relevante. Ahora están comenzando a generarse esos títulos de especialización, tanto sea a nivel de especialización, maestría, doctorado. Es algo que no estamos descubriendo la pólvora, estamos haciéndolo porque son las reglas de juego. El tercero de los puntos que también se ha mencionado aquí, entonces el primero vamos hacia la especialización, el segundo tenemos que especializarnos de acuerdo a estas reglas globales, el tercero es, tenemos que trabajar mucho más, y yo creo que es el tema más acuciante en cuanto a la relevancia social del conocimiento que generamos. Y hay dos formas de verlo, ¿no? El primero, recién como se mencionaba, el mundo se ve distinto desde cada perspectiva, y eso es lógico, no se ve lo mismo desde una ciudad que de otra, que desde un país que de otro, ¿no? Por lo tanto, el primer lugar es nuestro conocimiento y nuestra carrera
debe tener una función social. ¿Qué significa que tenga una función social? Yo creo que dos cosas. En primer lugar, que pueda generar conocimiento útil para los decisores políticos o económicos. ¿Sí? Y en segundo lugar, obviamente, que pueda vincularse con esos sectores. Y eso también nos habla también se ha mencionado aquí, de la necesidad de apertura. No solamente tenemos que generar un conocimiento útil para los decisores políticos o económicos, sino también tenemos que salir a veces del ámbito en el cual estamos y vincularlos y generar puentes, porque de esa manera, digamos, construiremos esa función social de nuestra carrera, que es incompleta, por cierto. ¿Y por qué sabemos que todavía está incompleta? Porque la sociedad generalmente no sabe cuál es nuestra función social. ¿Cómo sabemos que no lo sabe? Porque como recién se mencionaba, creo que Carolina decía, cuando le preguntan a los estudiantes, ¿para qué estás estudiando? ¿No? ¿Qué vas a hacer? Cuando nadie le pregunta a un médico para qué estás estudiando, a un abogado para qué estás estudiando. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene relativamente clara cuál es la función social de esa profesión. En nuestro caso todavía no. Entonces no sabemos qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Si como no tenemos una función social o no generamos conocimiento, los demás no saben, o como no saben, nosotros no generamos, no importa, ¿no? Pero lo que uno tiene que trabajar en ese sentido, para generar conocimiento útil, ¿sí?, a los sectores políticos, para que nuestra carrera tenga una verdadera función social, y luego que la sociedad sepa cuál es nuestra función social, ¿no? Entonces, y ahí aparece una cuestión que es la última en la cual quiero centrarme, es la vinculada con nuestra inserción, porque uno no dice qué es lo que hace si no lo hace, ¿no? Imagínense que alguien diga, ¿de qué funciona el auto? El auto funciona para transportar, pero nunca lo hemos visto transportar, ¿no? Entonces dice, no, nosotros trabajamos para cerrar a los ámbitos públicos. ¿Y cuándo lo estamos haciendo, no? Entonces, ahí de nuevo, trabajar el último en la función social. ¿Por qué hacer todo esto? Yo creo que el fin último es simplemente generar una masa crítica de conocimiento que tienda hacia la profesionalización. ¿Y qué significa la profesionalización? Una cosa muy simple: cobrar por lo que se hace. Sí, yo sé que es muy difícil porque estamos en un contexto de nuestra sociedad, pero es así. Tenemos que generar un conocimiento social que nos permita profesionalizarnos en el sentido de que se cobre por lo que se hace. ¿Estamos lejos? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Cuándo lo vamos a ver? La profesionalización, suelo decir que lo vamos a ver cuando tengamos una pirámide poblacional laboral equilibrada. Nuestra profesión tiene muchos juniors trabajando, poco gente en la mitad de la carrera, y aún pocos menos seniors. ¿Por qué? Porque la gente comienza con muchas ganas, hace actividades gratuitas hasta que tiene que salir a conseguirse un trabajo para seguir avanzando en su vida, porque se casa, porque tiene hijos, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Nuestra profesionalización todavía es un asunto pendiente en el cual creo que tenemos que trabajar. Cuando tengamos una pirámide poblacional equilibrada en términos laborales, cuando tengamos mucha gente en sus 20 trabajando, un poquito menos en sus 30, un poquito menos en los 40, en los 50, ¿sí? Pues podremos decir que nuestra carrera se habrá profesionalizado, tanto en cuanto pues tenemos muy poca gente que está realmente trabajando 100% de nuestra profesión. Ese creo que es la misión, por eso lo que voy a comenzar a decir a la mitad de mi carrera, creo que es de nuestra generación. Trabajar básicamente para que la formación y el desarrollo profesional de las nuevas generaciones sea un poco más fácil de lo que nos ha sido a nosotros. Con esa idea, hay que especializarse, tenemos que hacerlo de acuerdo a las reglas de juego global y tenemos que animarnos a que nuestro trabajo pueda expandirse más allá de los ámbitos de la universidad para trabajar en fortalecer la idea de la relevancia social del conocimiento que generamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paulo, por su intervención. Ahora vamos a presentar a Anabela Buzo. Anabela Buzo es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario. Posee un diploma de estudios superiores y una maestría en Ciencias Sociales, ambas de Flaxo. Se ha especializado en el campo disciplinar de las relaciones internacionales. Actualmente es investigadora independiente del CONICET,
e investigadora categoría 1 del Sistema de Docentes Investigadores del Ministerio de Educación de la Nación. También se desempeña como directora del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y es directora del Centro de Estudios en Política y Economía Internacional. En el campo docente es profesora titular de Política Internacional y Política Internacional Latinoamericana en la Universidad Nacional de Rosario y dicta cursos de posgrado allí y en la Universidad Nacional de Córdoba, de La Plata, en la Universidad Católica de Santa Fe, en el Instituto de Servicio Exterior de la Nación y la Universidad de la República del Uruguay. Para mí es un honor porque Anabela también ha sido profesora mía en la Universidad Nacional de Rosario. Así que bueno, le damos la palabra a Anabela. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como decía Carolina, lo de la virtualidad es problemático, pero ha tenido un aspecto positivo que es poder reencontrarnos todos los que nos conocemos como profesores, como alumnos, como investigadores, y hacerlos con una regularidad bastante sorprendente este año. Los he visto más que nunca. Bueno, mi aporte va a ser un aporte, diría yo, un tanto casero o doméstico. Ay, perdón, me olvidé de agradecerle a Alejandro Zafarov y a Carla Torcoletti por la invitación y por la organización del evento, ¿no? Pero les decía que mi aporte es un tanto casero en el sentido de que yo elegí realizar un breve análisis sobre dos modalidades de inserción profesional de los licenciados en Relaciones Internacionales que tienen que ver con mi experiencia laboral a lo largo de los años. Obviamente no son las únicas, acá se ha destacado también la importancia creciente que tiene la inserción laboral de los licenciados en el ámbito privado. Yo creo que ese es un espacio creciente, pero en el que yo no he trabajado y por lo tanto no me animo a opinar ni a dar ningún tipo de consejo o de recomendación. Las dos inserciones a las cuales yo voy a hacer referencia se vinculan a la inserción en el ámbito académico, tanto docente como de investigación, y en el ámbito de la gestión pública estatal. En el ámbito académico, y tomando siempre como perspectiva la idea del ámbito académico universitario, lo que implica una interacción sostenida entre docencia e investigación, yo quisiera destacar que, bueno, la investigación, más allá de todos los cursos que hagamos, es una práctica. Uno aprende a investigar investigando. Y en ese sentido, muchos instrumentos que a veces aparecen en las carreras de grado son los primeros indicios que nosotros tendríamos que cuidar mucho como docentes, como investigadores y como, digamos, como muchas veces responsables de algunas de estas instituciones, para cobijar las aspiraciones de quienes quieren dedicarse a ese ámbito profesional que no es el mayoritario, eso debo aclararlo, digamos, ¿no? La inserción profesional en el ámbito de la docencia y de la investigación engañosamente no supera el 10 o el 15% de nuestros egresados. Una vez se cree que es el único espacio donde se insertan, pero eso no es así. ¿Cuáles son los aspectos que pueden contribuir para consolidar desde un inicio la inserción profesional en el ámbito de la investigación? Bueno, obviamente hay algún aspecto curricular, como pueden ser los talleres de tesina o de tesis, de acuerdo a cómo estén armadas cada una de las licenciaturas. Yo creo que ese primer contacto de los estudiantes con una investigación específica debe estar muy bien armado, porque eso también sirve para separar aguas, digamos, ¿no? Para que aquel alumno que se siente identificado con esa tarea sepa que ese es el camino, y aquel que pensó que le gustaba y encuentra que no le gusta, bueno, pueda decidir otro rumbo a tiempo antes de finalizar la carrera. Existen dos espacios más que yo valoro mucho desde la dirección del Instituto de Investigaciones de mi facultad, en el ámbito estudiantil, que es la generación de grupos de estudios especializados,
coordinados por docentes que cobijan a muchos estudiantes que se especializan en distintos temas. En mi facultad existen más de 12 grupos de estudios específicos sobre distintas cuestiones de las relaciones internacionales, y a veces es sorprendente el nivel de especialización y de información que tienen los estudiantes que los integran. Y el tercer aspecto que me parece muy importante para la formación en el grado tiene que ver con la participación de los estudiantes en los equipos de investigación constituidos y formados, ¿no? Que trabajan a través de proyectos de investigación y desarrollo, o que son parte de algún proyecto de CONICET o de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, pero fundamentalmente lo que nosotros denominamos nuestros PIP, financiados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de la Nación y distribuidos a secretarías equivalentes en las distintas universidades. Esos tres espacios consolidan el perfil y ayudan a que los estudiantes salgan más formados y, por otro lado, puedan elegir si efectivamente eso les gusta o no. Quienes elijan la formación académica en el sentido de docencia e investigación, obviamente tienen que seguir su formación a través de los cursos de maestría y doctorado, o de doctorado, como se ha acostumbrado en los últimos años, dado la política de CONICET de financiar ese tipo de formación de posgrado y no las maestrías. Y simultáneamente, digamos, esos doctorandos o esos maestrandos deben continuar trabajando en equipos de investigación, porque eso también les facilita la experiencia previa que implica después realizar sus tesis de maestría y de doctorado. Como yo les decía, la investigación es una práctica. Uno tiene mucha cuestión conceptual, metodológica, pero llevarla desde los libros a la realidad es un camino que debe ser supervisado, y acá yo quiero destacar, esta es una opinión estrictamente personal, dos cuestiones que considero centrales, que son el rol de lo que yo llamo los maestros, y el rol del trabajo en equipo. Generalmente quienes se inician en investigación, si tienen un buen director de centro, de equipo, de proyecto, van a estar mucho más orientados, mucho más cobijados en su tarea. Esto es una cuestión muy natural en las ciencias naturales o en las ciencias duras, donde habitualmente se trabaja en equipo, y hay que lograrlo y consolidarlo en el ámbito de las ciencias sociales. El mundo es cada vez más complejo, es más difícil discernir nuestro futuro. Hoy estamos transitando una etapa de enorme incertidumbre, y es muy poco probable que una única persona trabajando individualmente pueda aportar la lucidez necesaria para abordar esos escenarios. Entonces, en ese contexto, los trabajos en equipos disciplinares e interdisciplinarios se constituyen en una tarea central. Dos cuestiones importantes que se vinculan con mostrar los resultados de la investigación. Bueno, los resultados de la investigación tienen algunos mecanismos de difusión mucho más masivos que no debemos descuidar, como los de la comunicación de la ciencia. A veces parece irrisorio, pero es importante que los científicos puedan comunicar al público en general y que el público los entienda. De esta manera tendríamos menos problemas con corrientes negacionistas ante una pandemia internacional, o con corrientes muy consolidadas de terraplanistas, por ejemplo, porque la ciencia podría comunicar por qué esos escenarios no son tales, y ponerlos en claro para el público en su conjunto. Y después existen los mecanismos de transmisión de resultados de investigación a través de las vías de publicación, que tienen distintos niveles de jerarquía, y que obviamente un investigador va transitando desde los más factibles, más fáciles, más iniciales, hasta los niveles de publicación en revistas con referato y todas las exigencias típicas de lo que nosotros llamamos el nivel 1 según las categorías de CONICET. Por otro lado, creo que hay que tener en cuenta que nosotros tenemos tenemos muchos ámbitos de investigación a nivel nacional, pero digo, en el ámbito universitario, una es
la línea de trabajo de quienes son investigadores de CONICET, por ejemplo, y trabajan en las universidades públicas, y otra es la línea de investigación de los docentes que además de docencia hacen investigación. Esos dos cursos son los dos importantes, los dos aportan riqueza, pero convengamos que uno está financiado exclusivamente para hacer tareas de investigación, mientras que el otro se superpone considerablemente con las tareas de docencia, pero por esto no deja de ser importante. Existiendo esta diferencia, yo creo que nosotros debemos formar a nuestros estudiantes en sus capacidades metodológicas para que sean tanto investigadores de carrera, esto es lo que señalaba Pablo, especializados en un área, como suele ocurrir en el CONICET, donde uno a lo largo de toda su trayectoria sigue una gran área temática, pero es siempre la misma, y cada vez se especializa más, o desarrollar destrezas para poder participar en proyectos de investigación específicos que tengan que ver con relaciones internacionales, pero que no necesariamente sean un área de investigación en la que el investigador se especializó durante 20 años, sino que tenga las destrezas para ser parte de un equipo donde hay un director e investigadores especializados que podrán llevar adelante esa investigación. Esto me parece importante. Proyecto y carrera, dos áreas relevantes. Y finalmente, la otra cuestión que yo quería señalar es que ha crecido muy significativamente el campo de las relaciones internacionales, y ese crecimiento es acompañado por una gran diversificación y profundización a su vez de los temas que aborda. Yo cuando comencé mi carrera era muy habitual que las especializaciones se concentraran en áreas geográficas o que se concentraran en el estudio de un vínculo bilateral, por ejemplo. Sin embargo, cuando yo evalúo, por ejemplo, proyectos de CONICET en la actualidad, la especificidad de los temas es mucho más notoria hoy que antes, en el sentido de que son temas más pequeños y muchas veces más interdisciplinarios. Quienes estudian las temáticas, por ejemplo, medioambientales, temáticas, porque desde una temática medioambiental está quienes se especializan en negociaciones de cambio climático, hasta quienes trabajan proyectos de desarrollo local desde la visión del cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces hay un nivel de especialización muy, muy significativo. Que además hace que los licenciados en Relaciones Internacionales incorporen lenguajes, teorías, fórmulas de recolección de información, que a veces no son tan propias de nuestra formación, sino que son compartidas con otras disciplinas. Para ir cerrando y comentarles una breve mención más cortita sobre la inserción internacional en el campo de la gestión pública, a lo largo de toda mi carrera yo me corrí en 3 ocasiones de la academia, solo en 3. Siendo muy joven, tuve primero una tarea de asesoría y después de dirección cuando se creó la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Rosario, a la cual accedí como académica, porque me fueron a buscar a la facultad, así que esa fue mi primera experiencia de desarrollo local y de análisis de los actores subnacionales, porque hacíamos todo desde ahí, y después tuve también una experiencia como directora del Aeropuerto Internacional de Rosario, que es un ente que depende del gobierno de la provincia de Santa Fe, y después fui subsecretaria de Cooperación Internacional de la provincia. En esas 3 ocasiones tuve la posibilidad de, o mejor dicho, en 2 de ellas, en la primera y en la última, de organizar mi gestión de una forma muy creativa, porque carecía de presupuesto. Empezamos con el esquema de las pasantías, y después de tratar, como se decía acá, de que quienes trabajaban cobraran por su trabajo, pero en líneas generales me encontré también con un muy buen resultado de los egresados o los estudiantes avanzados de la carrera de Relaciones Internacionales. Se adaptaron muy fácilmente al trabajo, y
yo enfaticé, a diferencia de lo que hacía en el área de investigación, algunas destrezas que a mí me parecían relevantes para una inserción exitosa. Primero, como se señaló acá, un manejo más fluido que el que tenía yo de los idiomas, y por lo menos cubrir en esas áreas 2 o 3 idiomas básicos para la interconexión. Trabajar más desde una concepción que interrelacionara la producción de conocimiento con la gestión pública, como decía Diana Tucci en nuestro taller, en el taller que hicimos ayer de Argentina Futura, la política se hace en el barro, ¿no? Entonces a veces la academia también tiene que sumarse un poco y poder acoplar y llevar esos conocimientos a la gestión pública. Por otro lado, la recolección de información y el armado de los informes en el ámbito de la gestión pública es sustancialmente distinto al del área de investigación. Tiene que tener el mismo grado de responsabilidad y de veracidad, pero su extensión es mucho más breve. No hay ningún gobernador que te lea un paper de 30 páginas. Entonces hay que saber qué decirle, qué tamaño de letra ponerle, cómo redactarlo, si tiene que leerlo en el avión, en el auto, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta y es toda una práctica hacer esos informes, porque es muy distinto a lo que acontece en el área de la investigación. Por otro lado, todo lo que sea elaboración de proyectos dentro de la gestión pública no tiene que ver con los intereses particulares de quien elabora el proyecto, sino que es un proyecto de gestión pública, tiene que estar pensado en términos de política pública y eso es una articulación entre problemas que detecta el Estado y las demandas de los beneficiarios de ese proyecto. Así que ahí hay una interacción con la comunidad que muchas veces nosotros no hacemos en la investigación, salvo que hagamos investigación de campo, para la cual carecemos de, voy a decir algo para cerrar después de eso, carecemos de financiamiento en las relaciones internacionales. Pero bueno, tomando en cuenta esos artículos, manejar los idiomas, entender la gestión pública, saber armar informes, saber manejar proyectos de gestión pública, interactuar con los politólogos, que son nuestros hermanos del alma, que en ese aspecto tienen mayores destrezas, me dio a mí una gran satisfacción porque pude generar áreas de trabajo con gente muy joven, muy eficiente, mucho menos burocratizada, y con un nivel de aprendizaje muy acelerado. Cerrando ya, lo que quería decir con respecto, volviendo al tema de la investigación, es que nosotros a veces estudiamos muchas metodologías, pero aplicamos pocas. Pero eso tiene que ver fundamentalmente con que no tenemos financiamiento, porque en líneas generales el trabajo en el campo de las relaciones internacionales implica viajar, conocer terrenos en el exterior, recolectar información en el exterior, hacer trabajo de campo en el exterior, y eso es extremadamente costoso. Con lo cual, bueno, ahí perdemos en experiencia, por ejemplo, con los antropólogos, por dar un ejemplo, ¿no? Donde generalmente ellos pueden trabajar en el campo de manera más eficiente que nosotros. Y técnicas de recolección de información tan generalizadas como pueden ser las encuestas, para hacerlas bien, también son extremadamente costosas. Entonces a veces nos reclaman mayor precisión a los internacionalistas, pero para hacer investigación de ese tipo hay que tener financiamiento. Y eso a veces conduce a que cuando nosotros no tenemos ese financiamiento, planteemos proyectos de investigación que sean realizables con los instrumentos y el financiamiento que tenemos. Insisto en esto, puede no caer simpática mi idea, pero el mundo es muy complejo, se necesita el trabajo en equipo, mentes brillantes, digamos, como las que nosotros conocemos de algunos clásicos en nuestras disciplinas, no son tan comunes y por lo tanto hacerlo solos es complejo. Argentina tiene que enfrentar esa situación porque nosotros tenemos experiencias generacionales diferentes y tanto la formación de la década de los 90 fue una formación que desarrolló mucho la generación de
investigaciones individuales, e inclusive ya en el siglo XXI y en el marco de una política positiva para la ciencia y la tecnología en la Argentina, que es la gran actividad de CONICET financiando los doctorados y demás, el hecho de que una beca esté atada para que una persona en 5 años curse su doctorado, escriba su tesis, publique paper con referatos en revistas de nivel 1 para poder seguir en la carrera de investigador y demás, los conduce obligatoriamente a quienes siguen esa carrera a encerrarse en su tarea y tener pocos compromisos de conjunto porque no le dan los tiempos. Y eso a veces terminó teniendo digamos, un deterioro o un efecto negativo en las producciones de conjunto, como pueden ser, qué sé yo, proyectos de conjunto, publicaciones de libros compilados, ese tipo de cuestiones. Pero bueno, esa Anabela, experiencia yo estoy te contenta. pedimos, sí, que si podemos cerrar aquí. Ya estamos, sí. Bien, así no se nos va el tiempo. Muchas gracias por la intervención, muy interesante. Vamos a pasar a presentar a Estela Juste. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Santiago del Estero. Es becaria postdoctoral del CONICET. Es miembro de la red de expertos en paradiplomacia e internacionalización territorial y miembro del Comité de Provincias en el plano internacional del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. También es columnista del portal Equilibrium Global. Estela, te damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta tarde, agradecerles al CESPRID, a Alex Ascarov, a la profe Carla Percoletti por la invitación y por la convocatoria. Estoy muy contenta de ver amigos, alumnos, ex profesores, como la profe Caro Romano, bueno, la profe Anabela, del doctorado, la profe Pamela también, entre otros. Así que súper contenta de compartir hoy con ustedes. La verdad que ha sido una tarde muy rica en aportes y reflexiones. Así que, bueno, yo quería compartir hoy, primeramente hacer una presentación en la que hago una distinción. Primero me gustaría compartir algunas de mis experiencias profesionales con ustedes desde el recorrido de la graduación y luego pasar algunos puntos de reflexión que he recogido a lo largo de este tiempo. Bueno, al igual que la profe Carlos Romano, yo también soy la primera egresada de la UPCE en sede de Jujuy, así que también me he tenido que enfrentar desafíos tales como, bueno, poder explicar cuando me preguntan o cuando me preguntaban qué es lo que hacía un licenciado. Entonces nosotros quizás pasamos por la misma pregunta en algún momento de luego que nos recibimos o cuando nos interpelaban mientras estábamos en pleno cursado de la carrera, ¿no? Yo, bueno, como les comentaba, inicié la carrera en Jujuy, en la sede de la Universidad Católica de Santiago del Estero, en la sede de Jujuy, en el DAS, de la carrera. No sé quién está con un micrófono abierto, o soy yo. Y bueno, y a la vez que fui estudiando, también, bueno, por iniciativa de Alejandro y del área de investigación de la UCDAS de ese momento, hice un recorrido de investigación inicial en lo que fue el Centro de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la universidad, que fue una experiencia muy rica porque fue mi primer acercamiento a lo que era la investigación. Posteriormente a eso me inserté en el Estado provincial, primeramente en el área del Ministerio de Producción, y después tuve una experiencia muy linda al poder conformar parte del diseño y del surgimiento de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la provincia, ¿no? Bueno, al margen de eso, también nunca en realidad me separé de la universidad, seguí como docente en la carrera, como muchos de nosotros lo hemos hecho en algún momento o lo somos actualmente, y posterior a eso me contactó un profesor de
de Rosario, que había sido mi profesor en la licenciatura, el doctor Eduardo Oviedo, y me llevó hasta Rosario, donde hace muy poco terminé mi doctorado en Relaciones Internacionales. Anabela fue una de mis grandes profesoras allí. Así que bueno, ese fue mi recorrido, y finalmente, bueno, cuando estaba ya transitando la etapa del doctorado, ingresé al sistema CONICET a través de una beca doctoral, y bueno, ya me quedé en el ámbito más de la investigación y de la docencia. En todo ese recorrido, bueno, obviamente transité por muchos momentos, algunos mejores que otros, algunos que me plantearon más desafíos que otros, pero en todos ellos hubo un ingrediente que fue constante y permanente, que fue empezar a adaptarme a los cambios y a los distintos desafíos que iban surgiendo, tanto en los compromisos que había asumido más en el ámbito académico, como en el de la gestión estatal. Y bueno, ese viraje entre ambos canales o ambas áreas me ha dejado una experiencia muy rica para lo que hoy es mi actividad actual, que es la investigación, y específicamente el ámbito de la paradiplomacia, que es algo que comparto con Fede Trebuch acá. Ambos somos parte de la REPIT, que es la Red de Expertos en Paradiplomacia e Internacionalización Territorial, una red que se formó el año pasado en Córdoba y que nuclea a todos, bueno, los que estamos interesados y los que hacemos estudios sobre gobiernos locales e internacionalización territorial. Y digo que esa experiencia en el Estado me ayudó porque de alguna forma me permitió ser parte de lo que hoy es mi objeto de estudio y conocerlo un poco desde adentro, ¿no? Así que la rescato como una experiencia muy rica. De este recorrido que me tocó, del que fui parte y que pude realizar, he destacado algunos puntos de reflexión que me gustaría compartir con ustedes, que hacen a lo que es el camino y la profesionalización dentro de las relaciones internacionales y de las ciencias políticas. Muchos de estos puntos ya lo han nombrado algunas personas que me precedieron en la palabra, y son, bueno, primeramente pensar en la necesidad de una especialización, ¿no? Nuestro campo de estudio, tanto en las ciencias políticas como en las relaciones internacionales, es muy amplio y requiere que nos especialicemos, como también sostenía Anabela, tanto en el ámbito de la investigación como también en el de las tareas diarias que podamos efectuar, tanto en el ámbito privado, en el sector público, o lo mismo si nos insertamos en alguna organización de la sociedad civil o del tercer sector. El segundo punto que creo que es importante destacar como reflexión, pero también como desafío, es la importancia de trabajar en la visibilización de las capacidades que tenemos, en las capacidades técnicas, como politólogos y como internacionalistas. Y esta visibilización de las capacidades técnicas las pienso en dos planos. En un plano interno, que algo mencionaba muy bien Fede Trebuch en su presentación, es cómo trabajamos dentro de la universidad este árbol que nos muestre los actores y los canales en donde nos podemos insertar y con los cuales podemos interactuar. Pero por otro lado, una visibilización externa respecto de las capacidades técnicas dentro de la sociedad en la cual estamos insertos, ya sea con el Estado provincial, el Estado nacional, las organizaciones de la sociedad civil o el mismo sector privado. Bueno, y el tercer punto de reflexión, el cuarto punto de reflexión es considerar siempre el factor geográfico dentro de lo que es la inserción laboral, pero no el factor geográfico como un determinante de la inserción profesional, sino empezarlo a ver y a considerarlo como una oportunidad, ¿no? Muchos de nosotros estamos ubicados en provincias fronterizas. Bueno, tenemos que tener en cuenta ese factor fronterizo y esa ubicación dentro de lo que son las oportunidades de desarrollo y de inserción, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos en nuestras fronteras? ¿Qué desafíos nos presenta tanto para trabajarlos desde los estados provinciales como desde el sector privado y pensando en una inserción comercial, o mismo desde los desafíos que presenta para la convivencia de las sociedades fronterizas que allí se emplazan?
Y eso solo a manera de ejemplo que coloco esto, lo del factor fronterizo. Y por último, un último desafío que me parece importante destacar, y quizás este desafío es más una reflexión pensando en las provincias del norte argentino, tiene que ver con la necesidad de empezar a fortalecer y a profundizar la investigación en el NOA, ¿no? Hemos visto que, y como compartían muchos de los colegas anteriormente, aparentemente el Estado parece ser el primer nicho de inserción laboral que tenemos en el norte argentino, o la misma universidad, muchos de los que nos recibimos continuamos luego dando clases o haciendo investigación en la universidad que nos formó, ¿no? Y en ese sentido lo que se observa y lo que observo estos tiempos, estos años que me ha llevado a ser becaria del CONICET con lugar de trabajo en Jujuy, es lo poquito que somos siendo investigadores en el NOA, haciendo investigaciones desde las ciencias políticas y desde las relaciones internacionales. Somos menos de 5 personas. Y eso tiene que ver también con, creo, la falta o que no estamos sabiendo cómo incentivar la investigación, pero tampoco cómo mostrar que los resultados de esa investigación los podemos llevar al campo y los podemos aplicar. Entonces, muchos de los que hacemos investigaciones es este tipo de investigación que mencionaba Anabela, una investigación que la hacemos como profesores, en las que repartimos nuestro tiempo de docencia para llevarlo al campo de alguna investigación que nos sintamos con la necesidad de participar o de empezar a anclar a una cátedra específica. Y en este sentido también profundizar la investigación no solo pensando en insertarnos en los sistemas de becas y de financiamientos conocidos como CONICET, sino también en empezar a fortalecer aquellos espacios de investigación que hay dentro de las universidades, como bien el CEPRID o como otras áreas de investigación. Ahora en Jujuy tenemos la Universidad Nacional por primera vez ha inaugurado este año en plena época de pandemia la carrera de la licenciatura en Ciencias Políticas, entonces empezar a conformar nichos de investigación también, no alejados de la realidad, sino que investiguen temas locales que hagan a la transformación de la realidad social que vivimos y que nos rodea, ¿no? Bueno, creo que eso sería todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, Estela, tu participación. Ahora, bueno, para terminar, vamos a dar paso a Anaí Bautista. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Santiago del Estero. Se desempeña como docente de esta carrera en la Cátedra de Historia de las Relaciones Internacionales. Es coordinadora de frontera de la Cruz Roja Argentina. Ha sido coordinadora de la Comisión de Infraestructura en el 21º Comité de Integración Fronteriza NOA Norte Grande. Es integrante de la Comisión Coordinadora del Centro de Estudios en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y se desempeña como investigadora dentro del centro en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Anaí, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias Mariana. Para mí es un gusto compartir la mesa con todos los exponentes. Conozco a Estela, quien fue mi directora de trabajo final de grado, y a Fede, quien es el director de la especialización que me encuentro cursando, que es la especialización en negocios internacionales. Así que para mí es un gran lujo y bueno, empezar un poco mi exposición, más que nada desde mi experiencia. Como lo comentaba Mariana, soy docente en la Cátedra de Historia de las Relaciones Internacionales y también me desempeño como coordinadora de frontera para la Cruz Roja Argentina. Yo la exposición traté de plantearla de 2 puntos, desde lo que es el fenómeno de la migración y después del contexto regional. Y acá rescato lo que hablaba Estela sobre lo que es el factor fronterizo, y cómo este factor fronterizo a veces ofrece oportunidades, y digamos que es lo que a mí me posibilitó llegar a donde estoy en la Cruz Roja Argentina y trabajar como coordinadora de frontera allí.
Más que nada quiero comentarles un poco eso, digamos, tratar de llevar mi experiencia y hacerles ver cómo esa experiencia se dio. Y bueno, vamos a empezar por ahí. Como les comentaba, o sea, lo que yo quiero comentar un poco es lo de la migración y cómo Jujuy, o sea, que es una provincia fronteriza, y eso, el ser una provincia fronteriza y que comparta fronteras como por ejemplo con Bolivia y con Chile, ha permitido que organismos internacionales como la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, o el Alto Comisionado para las Naciones para los Refugiados, piensen estrategias para brindar soluciones y aliviar el sufrimiento de la vulnerabilidad de los migrantes. A mí me parece muy importante en esto lo que son los pasos fronterizos y todo lo que sucede y acontece en esos lugares. Y ahí es donde entra el labor de la Cruz Roja Argentina y de estos organismos internacionales, empezar a tener incidencia en estas zonas fronterizas. Las fronteras, como comentaba Estela, son motores de desarrollo y son factores que permiten crear oportunidades, si bien muchas veces las fronteras pueden tener algún tipo de connotación negativa por las cuestiones de distintos tipos de delitos que pueden acontecer allí, pero a su vez, como decía, facilita lo que son el desarrollo o como un motor dinamizador de distintas actividades que se pueden llevar a cabo. Yo les hablaba un poco de la migración como un fenómeno regional, un fenómeno que se da a nivel mundial por diferentes causas. Acá en la Argentina es un país que se caracteriza por ser un buen receptor de migrantes, ya desde los años 1850, con la migración que en su primer momento una oleada que ha venido de Europa después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, y ya en 1990 una migración que tiene que ver con migración proveniente de los países limítrofes. Y acá, básicamente en Jujuy, y en Argentina, digamos, hay tres pasos fronterizos muy importantes. Uno es el paso fronterizo Tancredo Neves, el otro es el Cristo Redentor, y acá es el paso fronterizo de la Quiaca Villazón en Jujuy, que es uno de los pasos fronterizos que tiene más afluencia de migrantes. Y también los quería llevar por el lado del contexto regional, que en los últimos tiempos, ya en el 2015, se ha visto una afluencia de migrantes de nacionalidad venezolana, y esto se debe al contexto y crisis interna que ha acontecido en Venezuela. Y es ahí donde y acá respondiendo a una pregunta que había visto en el chat de José María, ¿qué pasa con los licenciados en Relaciones Internacionales y los organismos internacionales o las ONG internacionales? En ese sentido, estos organismos internacionales, junto con otros actores socios, buscan plantear alternativas para poder brindar una solución a estos acontecimientos dentro de lo que suceden en las zonas de frontera. Y así fue que tanto la OIM y ACNUR, junto con sus agentes socios, pensaron en un plan interagencial para brindar respuesta humanitaria a la población migrante, y en este caso a la población migrante venezolana. Y es aquí donde entra a trabajar la Cruz Roja Argentina para poder brindar asistencia humanitaria a estas poblaciones. Y bueno, eso es un poco de mi experiencia, y quizás yo quería llevar más a los chicos que están acá, a los alumnos, un poco para ver que realmente sí hay un interés, y en lo que coincidía con Estela de las fronteras como factores de desarrollo, que realmente hay que buscar las oportunidades y las fronteras, no solamente en el tema de migración, sino también las fronteras como generador de la zona comercial, lo que tiene que ver también con las cadenas regionales de valor como potenciadores del comercio de la región misma. Me parece también importante en este sentido que desde la actividad, desde la paradiplomacia de las ciudades fronterizas, que las mismas también deberían plantear actividades o estrategias relacionadas en lo local, y esto las vincula con lo internacional, plantear estrategias que permitan que estas poblaciones migrantes puedan acceder a sus servicios. Entonces, hay toda una vinculación internacional que se da, y aprovechar que Jujuy es una zona fronteriza y tratar de ver estas alternativas y estas oportunidades que se ofrecen. Y ya también para ir terminando un poco, un concepto que dice la Organización Internacional de las Migraciones, impuesto por la Comisión Europea, que es de la gestión integrada de fronteras,
como una gestión que busca básicamente esto, una coordinación eficaz y eficiente de los distintos actores u organismos que participan en las zonas de fronteras. Voy a hacer un poco lo que les quería contar de mi experiencia, como reflexión y como egresada. Creo que el paso importante, digamos, es formarnos constantemente. Como decían los anteriores expositores, esto de ser licenciado en Relaciones Internacionales, pero estar atentos y ser competente a los nuevos desafíos y a las adversidades que ofrece el nuevo orden mundial, el nuevo sistema internacional. Creo que es la clave para poder encontrarnos dentro de este ámbito de las relaciones internacionales y poder encontrar oportunidades, es decir, hacer frente a estos desafíos. Muchas gracias.